Dios les bendiga, amados hermanos. Les extiendo un saludo cordial en el amor de Jesucristo y gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche en este servicio glorioso del Señor. Así que gracias por estar con nosotros y unirnos juntos con la iglesia, adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en un mismo espíritu, en un mismo vínculo de amor y de paz. Así que, amada iglesia, en esta noche quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Dad gracias a Dios en todo. Repito, dad gracias a Dios en todo. Y yo entiendo que la vida cristiana se torna más relevante en el momento donde está expuesta a la realidad que vivimos. Nuestra respuesta a los eventos y acontecimientos que vivimos determinarán en quién hemos creído. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, si es tan amable y puede buscar en su Biblia, dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, por lo regular, el ser humano se comporta por patrones de comportamiento o modelos de comportamiento. En el caso del creyente, entiéndase usted y yo, nuestro modelo de conducta por excelencia es y será siempre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que el que afirma estar en Cristo debe de andar como Él anduvo. Así que el modelo para el creyente, el que ha puesto su fe en Jesucristo, es el Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Uno de los mayores problemas, amadas iglesias, hoy en día, en la vida del cristianismo, es su visión o idea de la vida cristiana. Bob Parsons dijo lo siguiente: para los que dicen, si te vuelves cristiano, acabarán todos tus problemas. Yo he escuchado esto tantas veces. Si te vuelves cristiano, todos tus problemas se van a acabar. Vas a disfrutar de tantas cosas. Y él sigue diciendo, no tienen idea de lo que es ser cristiano, para los que dicen eso. Porque ahí es cuando la verdadera guerra comienza. Y esto, amadas iglesias, es una realidad y amada visita que nos acompaña. Por el simple hecho que usted, como cristiano, ya no debe responder por la vía natural a las situaciones o circunstancias que enfrenta. O sea, nuestra vía natural nos lleva o nos conduce a ser egoístas, o a ser conflictivos, o a ser emocionales. Y esa vía también es una vía perversa. Por lo cual es el Espíritu Santo de Dios quien nos debe guiar. Y esto nada más, amada iglesia, conlleva a una batalla en el corazón del creyente. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera. Primera de Pedro 2, verso 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que el apóstol Pablo nos está describiendo la realidad que vive el creyente. A mí me gusta mucho la manera que el Espíritu Santo guía al apóstol Pedro en este verso. En primer lugar, vemos el afecto con que él habla y la amabilidad de Pedro ante un tema muy sensible de tocar, como lo es el del carácter del ser humano. Por lo regular, cuando a una persona le hablan acerca de su realidad, se incomoda.
Pero Pedro, lleno del amor de Dios, les continúa diciendo: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. La postura de Pedro, amados hermanos, es una propia de un hermano en la fe, que se ocupa en ayudar con amor al resto de su familia. Y este es en el caso a la familia de la fe en Jesucristo. Y nos llama extranjeros y peregrinos. Un extranjero es uno que procede de un país distinto al que visita. Y peregrinos, en este contexto, implica que está en esta vida de paso. No está haciendo raíces en esta vida, sino que está en esta vida de paso y que se dirige a la vida eterna con nuestro Dios. Por lo cual, ya que no perteneces a este mundo, ni a las costumbres pecaminosas de este mundo, y que nuestro tiempo aquí, amada iglesia, es temporal. Vive, lucha y batalla en contra del deseo natural en ti y corrupto de este mundo. El apóstol Pablo estaba muy consciente de lo que Pedro está ministrando a la iglesia de Jesucristo. Y por consiguiente, veamos lo que él cita en su carta a Timoteo. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Del 7 al 8. Y dice así: he peleado la buena batalla, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe, consciente de todas las batallas y circunstancias que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en su ministerio terrenal. Y dice el verso 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tanto para Pedro como para Pablo, ambos apóstoles de Jesucristo, estaba muy claro, amados hermanos, cuál era la realidad del cristiano, del que sigue a Cristo como modelo, por su fe en Él y solamente en Él. Ambos entendían la batalla espiritual del creyente en referencia al deseo de la carne y voluntad del Espíritu Santo de Dios. Y que sus vidas no pertenecían a este mundo, lo tenían claro, estaban totalmente convencidos, ni mucho menos a la cultura perversa de este mundo, sino que ambos sabían que pertenecían al reino de los cielos y a la voluntad del Padre. Y esto, amada iglesia, es precisamente lo que Pedro continúa diciendo en el texto siguiente de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Manteniendo, recuerden que ellos sabían dónde pertenecían, a los valores y principios del reino de los cielos. Y él dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, dando testimonio de a quién era que ellos seguían, y era Jesucristo, su modelo de vida. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, amados hermanos, vuestras buenas obras. En medio de la crisis que enfrentamos, es evidente que los
ojos del mundo se han tornado a Dios. Tanto los líderes que están en eminencia como la sociedad. Vemos visuales de personas arrodilladas clamando a Dios. Personas dando discursos donde el nombre de Dios es escuchado. Así que el mundo se ha tornado a Dios en busca de soluciones, de consuelo, de ayuda, de provisión, de salud y de esperanza. Y sé, amados hermanos, que el Dios de toda gracia y de misericordia no los va a abandonar. La misma Biblia dice en Hechos 4:30 lo siguiente: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gloria a Dios por su palabra. Y esto, amada iglesia, es comprensible, porque consciente o inconscientemente, el ser creado, cuando no sabe qué hacer en momentos de crisis, recurre a su creador. Y Dios está presente para escucharlos y ayudarlos, porque la misma Biblia dice que un corazón contrito y humillado no despreciará Dios jamás. Digo esto también porque lo que explica el salmista David en el Salmo 86, verso 7. Y él dice así: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Así que el salmista David tenía claro que en el día de su angustia Dios lo escucharía. No solamente lo escucharía, también le respondería. Así que, amados hermanos, puedo entender que personas en este momento de la historia de este mundo llegarán a usted como iglesia en busca de ayuda, de consuelo, de una palabra de esperanza, en busca de oración. O usted puede que vea la necesidad, y si la ve, por favor no la ignore. Llénese de fe, de valor, de fuerzas en el Señor, porque si usted la ignora, usted estaría ignorando a Dios. Y esto era, amada iglesia, en términos del servicio, de la oración, de la ayuda, de la empatía, del corazón sensible, lo que hacían los discípulos en medio de su llamado de ser iglesia. Mire lo que dice Hechos, capítulo 14, verso 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedos, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Así que mientras usted esté hablando con denuedo, Dios va a estar confirmando esa palabra de su gracia, concediendo, sigue diciendo el texto, que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. En medio de esta pandemia en que vivimos, amada iglesia, he observado hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, orando por personas que están enfermos y están siendo sanadas. Así que lo que la Biblia dice se cumple para aquellos que están dispuestos a seguirla en fe, que están dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo, que están dispuestos a ser modelos de Jesucristo.
¿O no fue eso lo que Jesucristo hizo en medio de la peor crisis que vive el mundo, que es la del pecado? Él fue y oraba, muchos recibían sanidades, otros eran llenos del Espíritu Santo cuando recibían entonces a Jesucristo como su Salvador. Eso es lo que eres llamado a ser, iglesia, un modelo de Jesucristo, a quien tú sigues. Pero si nuestra actitud es de concentrarnos en lo que ocurre, en lo que oímos y las limitaciones que tenemos y no en Dios, o sea, si su actitud es concentrarnos en lo que estamos viendo, en lo que está ocurriendo, en las limitaciones que tenemos y no en Dios y en su llamado, nos sumergiremos en actitudes y comportamientos totalmente desasociados de nuestro Señor Jesucristo. Comenzará el lamento y no la gratitud. Comenzará la duda y no la fe. Comenzará el temor y no el amor. La preocupación y no la confianza. En uno de los momentos más críticos de la vida de Marta y María, ambas hermanas de Lázaro, incluso para Jesús, quien era muy cercano a esta familia, Marta, en su desesperación y sufrimiento porque su amado hermano había fallecido, dijo, leamos Juan, verso 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees? Ya Jesús le había dicho esto. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces ahora Jesús le pregunta a ella acerca de lo que ya Jesús le había ministrado. Eso lo vemos en el verso 23. Es de entender que todo proceso crítico, la tendencia es a turbarse, a llamar al dolor. Y es ahí donde debemos recordar lo que Jesús dijo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y aquí es donde radica la confianza en nuestro Dios. Porque independientemente de los resultados, Dios siempre hará lo mejor para con sus hijos, aunque no entendamos cómo lo hará. Jesucristo dijo en Juan 11:41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias, gracias te doy por haberme oído. En un momento de crisis vemos a Jesús dando gracias. El texto base dice, dad gracias a Dios en todo. Jesucristo dio gracias, aún en medio del dolor, pero con la esperanza que Dios Padre había escuchado su clamor a favor de aquellos que yacían en dolor y aún en la muerte. Pero también Job, en medio de su dolor, dijo en Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre y de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job dio gracias en medio de la peor crisis de su vida. ¿Cuáles son las palabras que están saliendo de nuestro corazón? Y sin ánimos de ofender, solamente de reflexionar. ¿Son de quejas, de pesadumbre o de inconformidad por lo que estamos atravesando? El texto base dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Habrá algo mejor, no para usted, amado hermano, sino para la humanidad completa, para el mundo, que la voluntad de Dios. ¿Usted cree que hay algo mejor para el mundo que la voluntad de Dios? La misma Biblia dice que es buena, agradable y perfecta.
Vimos en el mensaje anterior que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Habrá algo mejor para un individuo o para una familia o para una nación que sean salvos gracias a la obra redentora de Jesucristo? ¿Usted cree que hay algo mejor para el mundo que su salvación? Dios está obrando en medio de lo que su creación está viviendo. Hay muchos creando conciencia de su pecado y se están arrepintiendo. Otros se han acercado más a Dios. La Biblia, la palabra de Dios, muchos se han aferrado más a ella. Otros están partiendo de este mundo, pero no olvidemos la voluntad de Dios, que es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando recibimos cosas como regalos, oportunidades o favores, somos muy dados a dar gracias. Pero en medio de lo que no es simpático, ¿damos gracias? Thomas Watson dijo, muchos dan gracias a Dios cuando Él les da algo. Job dio gracias a Dios cuando le quitó todo. ¿Está dispuesto usted a hacer lo mismo? Si lo hace, afirmará su fe y testificará en dónde está su confianza. C.S. Lewis dijo en el 1942, el enemigo causará ansiedad, miedo y pánico. Cerrará las escuelas, lugares de cultos y eventos deportivos. Causará agitación económica. Jesús dijo, reuniré vecinos, restauraré la unidad familiar, traeré la cena a la mesa de la cocina, ayudaré a las personas a ralentizar sus vidas, o sea, a bajar el ritmo agitado de las personas. ¿Cuánta gente decía, yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo no tengo tiempo para leer la Biblia? Ahora tienes tiempo. Sigue diciendo el escrito, decía Luis, y a apreciar lo que realmente importa. Enseñaré a mis hijos a confiar en mí, entiéndase, en Jesús, y no en su dinero y recursos materiales. Buen escrito para reflexionar que se escribió en el 1942 por un hombre de Dios llamado C.S. Lewis. Finalmente, iglesia, lo invito a reconsiderar lo que Dios nos ha enseñado en esta noche y que nuestra actitud sea de gratitud a Dios, no importa lo que estemos atravesando. El Salmo 59, 16, y te invito a que lo busques y medites en él. 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de angustia. Dios me los bendiga, mis hermanos, y espero que la palabra ha sido de refrigerio para cada uno de ustedes. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en tu palabra. Que sea nuestro acto de vidas un reflejo de lo que tú nos has enseñado y has revelado por tu palabra. De manera tal que continuemos mostrándole al mundo dónde es que en verdad está la esperanza. No importa el tiempo en que hayamos vivido o estemos viviendo. Glorifícate, Dios, en medio de tu iglesia. En medio de los tiempos, aviva tu obra, Señor amado. Aleluya. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.